Buenas tardes, ahora vamos a desarrollar el ejercicio número 10 de nuestro listado de ejercicios. En él se plantea lo siguiente: tenemos una gestora de patrimonios que administra tres fondos. El fondo A, que se refiere al mercado monetario; el fondo B, que son inversiones inmobiliarias; y el fondo C, que son de renta variable. El patrimonio que gestiona cada uno de los fondos, ¿sí?, es de 1.400 millones el fondo A, 850 el fondo B y 750 el fondo C. Dada la evolución de los tipos de intereses, la probabilidad de que la gestora obtenga rendimientos reales anuales positivos, que en el fondo serían las utilidades, ¿cierto?, en cada uno de estos fondos es del 99% para el fondo A, del 60% para el fondo B y del 75% para el fondo C. Con esta información nosotros ya podemos entonces ir definiendo los eventos. Por un lado, llamaremos a todos los dineros invertidos en el fondo A B a los del fondo B y C a los del fondo C. Y por último vamos a definir el evento M, que se refiere a los rendimientos reales positivos, ¿sí?, que serían en el fondo las utilidades o las ganancias. Bien, lo otro que podemos ir haciendo también es resumir la cantidad de dinero invertido en cada fondo, ¿cierto?, que eran 1.400 en el fondo A, 850 en el fondo B y 750 millones de pesos en el fondo C. O sea que en total se han invertido 3.000 millones de pesos. Bien, con todo esto podemos entonces ya de alguna manera tener las primeras probabilidades, ¿cierto?, de invertir en cada uno de los fondos, ¿cierto? Porque si en total se invierten 3.000, podemos determinar cuánto se invierte en cada fondo. De esa manera entonces obtenemos la probabilidad de invertir en el fondo A, la probabilidad de invertir en el fondo B y la probabilidad de invertir en el fondo C. De esta manera podemos entonces resumir en un diagrama de árbol toda la información que se nos ha entregado. Tenemos aquí una determinada inversión que se puede hacer en cualquiera de los tres fondos, ¿cierto?, con las probabilidades que ya hemos indicado. En cada caso podemos tener rendimientos anuales positivos o negativos, ¿verdad? Y esos valores ya nos los daban aquí antes, ¿cierto? Los rendimientos anuales positivos del fondo A corresponden al 99%, por lo tanto los rendimientos reales negativos serían el 1%, dado que las ramas deben sumar 1. Para el fondo B corresponde al 60% los rendimientos positivos, por lo tanto al 40% los negativos, y para el fondo C el 75% son rendimientos positivos, por lo tanto negativos son el 25%. Entonces, de esta manera tenemos ya las probabilidades condicionadas de cada uno de los fondos en relación a sus rendimientos positivos y negativos. ¿Sí? Entonces, de esta manera, en el lenguaje matemático podríamos decir que 0,99 equivale a la probabilidad de tener rendimientos reales positivos, dado que viene del fondo A. 0,6 corresponde a los rendimientos reales positivos obtenidos del fondo B y 0,75 corresponde a los rendimientos reales positivos obtenidos respecto del fondo C. Solamente para que quede claro, si nosotros describimos los rendimientos reales negativos del fondo C, claramente corresponden al 25%, ¿cierto?, dado que la suma, ya dijimos, debe darnos 1. Perfecto, con todo ello ya podemos ir a la pregunta que se nos hace. Si un cliente invirtió 1.000.000 de pesos en uno de estos fondos y obtuvo una rentabilidad negativa, ¿cuál es la probabilidad de que dicho fondo fuese el de renta variable? Es decir, tenemos la condición inicial que el rendimiento fue negativo. Ahora, sabiendo que el rendimiento fue negativo, ¿qué probabilidad hay que haya venido del fondo C, que era el de renta variable? Entonces, de alguna manera lo que tenemos que calcular es esto. Dado que tenemos rendimientos negativos, ¿qué probabilidad hay que el fondo invertido sea el fondo C? Entonces, para resolver esto, claramente lo que debemos usar es el teorema de Bayes.
¿Por qué el teorema de Bayes? Porque estamos en un contexto en el que en el espacio muestral dividido en tres partes, ¿cierto? O con tres particiones, cada una de estas particiones es recorrida por un evento adicional que sería en este caso los rendimientos positivos o negativos por el que se nos pregunta. Por lo tanto, si este rendimiento negativo recorre cada una de las partes de este espacio muestral, se dan las condiciones para aplicar el teorema de Bayes. Entonces, según la formulación, nosotros deberíamos, ¿cierto?, hacer corresponde a la intersección dividido por la probabilidad de la condición, y la intersección la calcularemos de esta manera, ¿verdad? Utilizando la probabilidad condicionada. Por lo tanto, si reemplazamos, según la información que teníamos, ¿cierto?, rendimientos reales negativos, dado que venían de C, correspondían a 0,25 por la probabilidad de C, que era del 0,25 también, y todo ello está dividido por la probabilidad de M complementario. M complementario no le tengo, pero dadas las condiciones que hemos indicado antes, puedo calcularlo a través de la probabilidad total. ¿Cómo lo sé? Porque tengo rentabilidades negativas con A, con B y con C. Y cuando ese evento recorre todas las partes del espacio muestral, entonces podemos aplicar, al igual que el teorema de Bayes, el de la probabilidad total. De esta manera entonces tenemos los rendimientos negativos de A por el peso de A, los rendimientos negativos de B por el peso de B y los rendimientos de C, los rendimientos negativos de C por la probabilidad de C. Si nosotros reemplazamos los valores ya conseguidos, ¿sí?, entonces el resultado de la probabilidad de M complementario sería 0,1804. ¿Sí? Si nosotros reemplazamos este valor en nuestro teorema de Bayes anterior, el resultado sería 0,3465. Es decir, sabiendo que el resultado fue negativo, la probabilidad que venga del fondo C es de un 34,65%. Es decir, es poco probable que si el rendimiento fue negativo, este provenga del fondo variable. Es más probable que venga de algún otro fondo, ¿sí? Perfecto.